Muy buenas tardes a todos. Bienvenido a la sesión del diplomado en la cual vamos a tratar de otro sistema religioso, de otro de los grandes sistemas religiosos presentes hoy en día en el mundo, que es el cristianismo. Yo me llamo Eleonora Pagnotta, tengo una licenciatura en historia, una maestría en estudios históricos y religiosos y un doctorado en antropología de las religiones, todos cursados en Roma, en la Universidad de Roma La Sapienza. Uno de mis temas de intereses es justamente la historia de los monoteísmos y en particular del cristianismo. Con lo cual hoy lo que vamos a ver hoy es justamente el cristianismo. Ahora bien, hablar de cristianismo es algo muy complejo, muy eh, también difícil debido al hecho de que el cristianismo es un sistema religioso que tiene más de 2000 años y muchas veces a lo largo de la historia hasta es difícil dividir la historia del cristianismo de la historia de la iglesia. Esto por lo menos hasta el siglo XVI, hasta el Concilio de Trento, cuando el cristianismo se divide, digamos, entre el mundo protestante y el mundo católico. Uh-huh. Entonces, antes que nada, necesito hacer una aclaración. Cuando hablamos de cristianos, estamos hablando cuando hablamos de cristianismo, estamos hablando de un fenómeno religioso muy diversificado a su interior. No es un universo monolítico, no es un universo homogéneo, al contrario. Entonces, sin embargo, cuando hablamos de cristianos, por lo menos aquí en Latinoamérica, pensamos directamente en los evangélicos. Sin embargo, técnicamente hablando, un cristiano, el término cristiano, que se utilizó por primera vez en la comunidad de Antioquía en el primer siglo después de Cristo, quiere decir en latín seguidor de Cristo. Uh-huh. Porque hay una raíz en el término que es Christus y una desinencia que es anus. Y ese anus quiere decir seguidor de. Es como decir, yo soy obradoriano, vamos. Entonces soy seguidor de Obrador. Y eso lo puedo hacer con cualquier término. Uh-huh. Por eso, técnicamente, un cristiano es un seguidor de Cristo y por ende, aunque aquí en Latinoamérica se haga la diferencia entre cristianos y católicos, técnicamente un católico es un cristiano. Uh-huh. Eso quiero que quede claro porque a la hora de hablar, nosotros obviamente cuando hablamos del cristianismo de los primeros siglos, hablamos de cristianos, pero no quiero que ustedes entiendan con cristianos a los evangélicos actuales. ¿Por qué? Porque esa distinción se dio ya en la época moderna. Para distinguir dentro del cristianismo católicos, o sea, seguidores de la Iglesia romana, apostólica y romana, y los que todas las denominaciones del mundo protestantes históricos, más modernos, etcétera, que se fueron dando a partir de las disidencias luteranas, calvinistas, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la primera aclaración que tenemos que hacer. La segunda aclaración es que hablar de cristianismo es algo muy complejo también debido a la peculiaridad de su fundador, Jesús. En esas clases siempre utilizaré el término Jesús y no el término de Cristo. ¿Por qué? Porque el nombre Jesús es un nombre propio. Mientras que el término Cristo define una confesión de fe. ¿Qué quiero decir? Puesto que Cristo viene del griego Christus, que quiere decir el ungido, definir a Jesús Cristo significa que yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, es el enviado de Dios. Ajá. Y en esas sesiones lo que nosotros hacemos es historia del cristianismo. Yo no me meto en cuestiones de fe, entonces no puedo definir a Jesús el Cristo porque eso implicaría que yo creo, que yo tengo fe en que Jesús es el Cristo. Uh-huh. Entonces, segunda aclaración muy importante antes de empezar.
Ahora bien, hablar de Jesús es algo muy complicado, aunque a la altura de las investigaciones actuales consideramos que nadie, o mejor dicho, a las alturas de las investigaciones actuales, nadie pone en duda la existencia histórica de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que nadie pone en duda, ningún estudioso hoy en día, ningún estudioso de cierto prestigio, pone en duda el hecho de que en el siglo primero haya existido un personaje histórico que ha nacido, ha vivido y ha muerto. En el contexto de la Palestina gobernada por, que era una región, era una provincia del aquel entonces Imperio Romano. Ahora, ¿quién era ese Jesús? O mejor dicho, ¿cómo podemos deconstruir el personaje, la figura histórica de Jesús? Antes que nada, una de las grandes peculiaridades del cristianismo es el hecho de que su fundador es quizás el único fundador de un sistema religioso monoteísta que nació, creció, vivió y murió como judío. Entonces, esa es otra gran peculiaridad. O sea, nosotros hablamos de el Jesús como fundador del cristianismo, aunque ahí deberíamos preguntarnos si él quería realmente fundar otra religión, o más bien fue consecuencia de hechos, de acontecimientos históricos posteriores. Y entonces es el único fundador que por toda su vida perteneció a otra religión. Y eso no lo podemos dejar de un lado a la hora de reconstruir la historia del cristianismo de los orígenes. Ahora bien, por eso les va a ayudar mucho haber tenido la clase de judaísmo anterior, porque ustedes pueden entender que las categorías mentales y la visión del mundo de ese mismo personaje está totalmente insertada dentro del contexto y de la visión del mundo judíos. Entonces, pueden entender el mensaje de Jesús solamente si siguen considerando su aportación dentro del mismo contexto judío. Ahora bien, ¿cómo vamos a poder reconstruir la figura de Jesús? Realmente, como historiadores, tenemos bastante mala suerte, digamos, porque tenemos una cantidad muy vasta de fuentes sobre Jesús. Sin embargo, cualitativamente son escasas. ¿Qué quiero decir? Si ustedes piensan, todas las fuentes la mayoría de las fuentes que tenemos sobre Jesús son fuentes que nosotros como historiadores definimos orientadas. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son las fuentes sobre Jesús? Evangelios, Hechos de los Apóstoles, hay algunas referencias en el Talmud, alguna referencia en el Corán, y tenemos otras 3 fuentes que son romanas y una judía. Ahora, entonces tenemos al parecer muchas fuentes, sin embargo, la mayoría de ellas fueron escritas por personas que creían que Jesús era el Mesías, o sea, el enviado de Dios. Eso nos lleva a una problemática, a enfrentar una problemática, porque obviamente alguien que escribe algo sobre un personaje del cual reconoce cierta proveniencia o cierto origen divino, escribirá sobre él de cierta forma. Desafortunadamente, la mayoría de las fuentes que tenemos sobre Jesús para reconstruir su personaje son de ese tipo. Y entonces a nosotros como historiadores no nos sirve mucho. Por ejemplo, tomemos los evangelios. Y los evangelios son 4 los canónicos, luego tenemos una miríade de otros escritos que son los evangelios apócrifos, que no piensen que esconden quién sabe qué verdades, ¿no? Simplemente son apócrifos porque fueron escritos pues después, porque no fueron reconocidos por la autoridad, digamos, eclesiástica cuando se fue construyendo el canon
el listado de los libros canónicos en el siglo II después de Cristo. Y entonces vamos a considerar los 4 evangelios canónicos: Marco, Mateo, Lucas y Juan. Los 4 evangelios canónicos fueron escritos por personas que no conocieron a Jesús. Quizás Mateo es el único que hay una hipótesis de que realmente haya conocido en primera persona a Jesús. Todos los demás escriben sobre Jesús porque alguien más le contó sobre Jesús. Entonces, por ejemplo, tenemos a Marcos, que era el secretario de Pedro. Tenemos a Lucas, que es el gran arquitecto, digamos, del Nuevo Testamento, arquitecto desde un punto de vista literario, porque es el único que tiene una pluma muy compleja, que tiene una visión, digamos, de insertar a Jesús dentro de el panorama de la historia universal. Entonces, y Lucas era el secretario de Pablo, y de hecho es el autor de tanto del Evangelio de Lucas cuanto de Hechos de los Apóstoles, que se pueden leer en con un hilo de continuidad. Y entonces, ahora bien, ustedes imagínense cómo reconstruir, qué tan difícil puede ser reconstruir la historia del cristianismo, la historia de Jesús, tomando en cuenta fuentes que no son de primera mano, porque desafortunadamente Jesús no nos dejó nada escrito. Entonces, conocen el juego del teléfono, ¿no? El teléfono descompuesto. Entonces, imagínense ustedes que nosotros como historiadores podemos tomar en cuenta lo que nos dicen los evangelios sobre la vida de Jesús, pero tenemos que tomar en cuenta 2 cosas: que quien escribió no lo conocía, y segundo, que quien lo escribió estaba convencido de que Jesús era el Hijo de Dios. Ajá. Y eso de cierta forma hace que la fuente esté cristianamente orientada, o sea muy poco objetiva. Ya de por sí, obviamente, cualquier fuente es muy complicado hablar de la objetividad de la fuente. Sin embargo, imagínense ustedes qué significa tener que querer reconstruir la historia de un personaje, la historia de un personaje a partir de fuentes que hablan seguramente de manera positiva de él, ¿no? Y que quieren reafirmar que él es el Hijo de Dios. Las otras fuentes que tenemos son fragmentos de autores latinos, que son Plinio, Tácito y Suetonio, que hablan realmente en un par de renglones, que hacen menciones de los cristianos y de Jesús. Y luego la fuente más fuerte que tenemos es el Testimonium Flavianum de Flavio Josefo, un autor judío, que habla de Jesús. Y entonces el cruce de esas fuentes hace que nosotros podamos decir, a raíz del principio de la múltiple atestación, o sea, el hecho de que un personaje esté mencionado, sea mencionado en distintos autores y en distintas épocas, nos legitima para decir que efectivamente existió. Ahora, entonces, cuando hablamos de las fuentes, también tenemos otro problema. Tenemos varias también discordancias entre las fuentes mismas. Tenemos que en los evangelios, por ejemplo, Jesús nace bajo Herodes, pero entonces, ¿cuándo nace Jesús? Si nace bajo Herodes, y Herodes es el emperador, el rey, que en ese momento gobierna Judea, entonces eso nos crea un problema, porque sabemos históricamente que Herodes murió en el 4 antes de Cristo. Entonces, eso, para no hacer el cuento largo, a mí lo que me interesa es que ustedes entiendan que podemos reconstruir el personaje de Jesús, es algo muy complejo, y digamos, en el contexto judío, Jesús aparecía como uno de los muchos profetas, uno de los muchos curanderos, uno de los muchos
em, digamos, mensajeros que tenían un contenido en sus palabras muy diferentes del contexto, digamos, ortodoxo judío. Y así intentando, digamos, dejar de un lado lo que es la fe. Ahora bien, ¿qué es lo que, si Jesús no era nada más en esa época, en la época en la cual Judea era provincia romana y estaba bajo Herodes y luego un gobernador que era Poncio Pilato? Eso sí lo tenemos porque tenemos una roca en la cual se escribe que Poncio Pilato fue gobernador de la Judea, prefecto de la entre el 26 y el 36 después de Cristo. Entonces eso converge como información con la que tenemos de los evangelios. Entonces, ¿por qué Jesús fue tan excepcional? Por muchas razones que no podemos profundizar, pero si hoy en día podemos hablar de cristianismo es por lo que sencillamente pasó después de su muerte. ¿Por qué? Porque quizás había muchos personajes que como Jesús hablaron tenían un mensaje revolucionario, antisistema, etcétera, etcétera. Sin embargo, después de su muerte, no nos vamos a meter en cuestiones de resurrección y eso porque no nos compite como historiadores, ¿no? A nosotros nos interesa lo que sucedió después. Lo que sucedió después es que todos sus seguidores estuvieron convencidos de, o tuvieron experiencias de apariciones de Jesús. O sea, Jesús les volvió a aparecer después de su muerte y en consecuencia de eso, ellos creyeron que había resucitado. Ese es el punto central del cristianismo. Más allá de si hacía milagros, no hacía milagros, sus discursos pacifistas, etcétera, etcétera. El punto central del cristianismo es que sus seguidores creyeron en un momento dado de que Jesús había muerto y había resucitado y volvió a aparecer, lo que se llaman históricamente las apariciones pascuales. Ahora no son apariciones, fueron apariciones, efectivamente pasaron, a nosotros no nos interesa. No nos interesa porque no lo podemos averiguar. La consecuencia es que a raíz de esas convicciones se creó un movimiento de seguidores de Jesús que se fue difundiendo, fue difundiendo su mensaje en un mensaje seguramente muy revolucionario para la época, y a raíz de esas apariciones y a raíz del hecho de que los apóstoles se fueron dispersando y fueron viajando por el imperio, difundiendo y transmitiendo el mensaje de Jesús, a raíz de todo eso, hoy en día nosotros tenemos lo que es el cristianismo como sistema religioso y que tiene más de 2.000 millones de miembros en todas sus vertientes, eso sí es cierto, pero a raíz de esa creencia básica, esa convicción de que Jesús había muerto y había resucitado y que era hijo de Dios, de hecho era la profesión muy sencilla de los primeros cristianos del siglo I después de Cristo, que se resume en el símbolo ictus, que es el símbolo del pescado. Ictus en griego quiere decir pez y es un acrónimo de la profesión de fe cristiana del siglo I después de Cristo, que es Jesús Cristo, Hijo de Dios Salvador. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta de que el hecho de que los cristianos de los primeros siglos tenían una profesión de fe muy sencilla y muy básica, y su convicción fundamental y que los llevó a difundir el mensaje de Jesús en todo el imperio es la convicción de la salvación.